En primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque, la entrevista del día. Bueno, hoy nos visita Claudia Bernaza, quien muy amablemente está aquí en Radio Sónica. Ella es coordinadora en diferentes cursos del Instituto Patria y además en unos días está asumiendo como diputada nacional en reemplazo de Daniel Scioli, que se va a una embajada, puntualmente la de Brasil. Claudia, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bueno, hay un montón de temas para hablar de la política argentina, pero lo primero que te consulto es si tenés temor o no con lo que está pasando en Argentina y en el mundo con el coronavirus. Mira, creo que lo más importante en estos casos es guardar absoluta prudencia, mantener la serenidad, la tranquilidad. Nosotros tenemos un sistema de salud, aquí por este país pasó Ramón Carrillo, por este país, en este país hay una cultura de la salud pública. Esto no se puede decir lo mismo de algunos países donde esta enfermedad está afectando mucho. Y por lo tanto, siguiendo las recomendaciones que nos hagan las autoridades locales de nuestra provincia o de la nación, siguiendo sus recomendaciones con cuidado, con solidaridad social, creo que es suficiente. Mira, recién lo hablamos 2 minutitos fuera del aire, pero es tan real lo que decís porque está afectando a Italia, y Italia fue el país que tuvo el mayor recorte en toda la Comunidad Europea en el sistema de salud. Y en Estados Unidos también lo que ha sucedido es que para la detección, mucha gente que obviamente no tiene lo que se denomina el sistema de salud pública, ni siquiera lo puede detectar, porque un kit sale entre 500 y 3.000 dólares. Entonces, lo que vos decís es muy importante. Es decir, hay países que están complicados en cuanto al acceso a la salud pública. Yo pondría un ojo en el tema Estados Unidos, donde muchas veces por Hollywood o por los medios masivos de comunicación se nos muestra un país ordenado, con todos sus sistemas funcionando, y el capitalismo tiene algunos puntos muy, muy débiles, sobre todo cuando ese capitalismo genera un estado mínimo como recomendación. Bueno, se nota muchas veces en los sistemas de salud pública, y hay que ver el caso de la salud pública de Estados Unidos como un caso que no es precisamente un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿El gobierno está actuando bien, el gobierno argentino, por ahora? Está muy presente, está sobre el tema. Ayer se reunieron los titulares de todas las carteras que tienen algo que ver o están vinculados con el sistema de salud, así que estamos comunicados, accedemos a la comunicación. A veces lo que me preocupa un poquito es los medios, la noticia escandalosa, todo lo que no ayuda, digamos. Porque tal como también recién charlábamos fuera de aire, nosotros estamos haciendo prevención. Y a veces estas noticias con título catástrofe ocultan que los argentinos deberíamos estar también concientizados en materia de accidentes de tránsito, en materia de mal de Chagas, en materia de HIV, una cantidad de otras hasta femicidios, digo, ¿no? Una cantidad de otras pandemias o epidemias muy de nuestro país que no le damos la misma importancia. Ojalá el tema de los accidentes de tránsito tuviera la cobertura mediática que tiene este virus, porque la verdad que nosotros perdemos muchas vidas jóvenes por ese motivo. El suicidio juvenil es otro tema a atender muy especialmente, por supuesto los femicidios, así que me gustaría que todo fuera tratado con la misma seriedad, con el mismo rigor y con la misma constancia de parte de los medios, no que sean noticias esporádicas, digamos, o espasmódicas, mejor dicho. Claudia, ¿cómo está funcionando el Instituto Patria? Alumnos, gente que va a cursos, la verdad que está haciendo una función importante, educativa y de concientización. Sí, nuestro principal objetivo es la formación de dirigentes políticos y sociales, ¿no es cierto?, para la actuación en la vida pública argentina. Y para su actuación en la gestión pública, eventualmente, la gestión pública local, provincial o nacional. Nosotros dimos inicio el 5 de marzo con un gran encuentro, donde incluso vinieron muchos ministros y ministras
nacionales y provinciales. Hicimos un gran encuentro de inicio formal de las actividades que consiste en la constitución y funcionamiento de comisiones, 26 comisiones temáticas y en el dictado de cursos. Bien. En este momento nosotros estamos iniciando con 3 cursos, estamos revisando la programación de las clases por esta situación, pero digo, nuestra idea es tener todo el año abierto estos cursos. Y para los que nos están escuchando, para quienes nos escuchan, que sepan que tanto los cursos como las comisiones, todo se puede acceder a la inscripción vía la web del Patria. Online, todo es online, la inscripción, y después hay comunicación nuestra para invitarlos, para darles más precisiones. Y si eventualmente no este método fallara, estamos en Rodríguez Peña 80 o en nuestras redes. ¿Cómo es el contacto en el Patria en relación a lo jerárquico? Muchas veces la gente tiene como esa fantasía o se pregunta, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene acceso con la gente, sí. Saluda a la gente. Contale un poco cómo es. Si alguien va, por ejemplo, a la puerta del Patria, puede ver a la ex presidenta, le puede dar un beso. Son escenas muy muy conmovedoras. Sí, ella siempre saluda. Me imagino, por eso te lo pregunto. Y a la salida. Ella es la presidenta honoraria del Instituto Patria, tiene su despacho allí en el primer piso. Y mucha gente que ya le conoce más o menos el ritmo suele llegar a eso de las 3 de la tarde y sabe que se va a eso de las 8 o 9 de la noche. Por supuesto que este año seguramente cambie la cantidad de veces que vaya al Patria, porque ya ahora está con responsabilidades institucionales en el Senado, pero de hecho en el día de hoy es jueves, el martes estuvo toda la tarde en el Instituto Patria, trabajando, ella va con cierta continuidad. También está allí nuestro presidente, que es Oscar Parrilli, que tiene su despacho en la planta baja, su secretaría privada en la planta baja, donde se pueden dejar carpetas, inquietudes, notas, etcétera. También, ahora Oscar, antes estaba todos los días, pero ahora tiene otra función, claro, es presidente de alguna comisión en el Senado. Pero siempre a partir de las 3 de la tarde y hasta las 7 de la tarde hay un grupo de compañeros y compañeras que está allí asesorando a quienes se acercan, diciéndoles, bueno, qué días están las comisiones, cómo funcionamos. Así que esa es nuestra dinámica diaria. Y eso te va a pasar a vos ahora, que entres a la Cámara de Diputados. ¿Cómo pensás articular el Patria con la Cámara de Diputados? Bueno, el mandato que tengo de mi fuerza política es justamente atender los temas propios de la Cámara. Veré, bueno, dependiendo de qué comisiones estoy, y siempre me han acompañado los temas de la gestión pública, de la organización del Estado, siempre me han acompañado los temas de las organizaciones comunitarias y de la niñez. Así que seguramente estaré en esos temas y algún otro que se me indique desde el bloque, pero el mandato que tengo, y además es algo que lo haría aunque no tuviera mandato, es seguir acompañando la organización y la coordinación de tanto de las comisiones como de los cursos del Patria. Bien. Veremos cómo... Vos tenés que completar el mandato de Daniel Scioli. Sí, estos 2 años, este año y el que viene. Muy bien. Claudia, recién hablabas de las desinformaciones que puede haber en los medios en cuanto a lo referido a coronavirus y demás, y te quiero preguntar puntualmente por lo que pasó hace 2 semanas, que estuviste también, en boca de todos por lo que pasó con Daniel Scioli, el quórum para la reforma de jubilaciones de privilegio, y sé que dijiste por ahí en alguna nota que es extraño que personas tan apegadas a las leyes como la gente de Juntos por el Cambio quisieran instalar que era inválido e ilegal. ¿Por qué crees que también dentro de la política a veces se trata de dar desinformaciones a través de los medios? Y yo le agrego, a la pregunta. Sí. ¿Qué hubieses votado? Porque es obvia la respuesta, pero ¿qué hubieses votado? Porque decís, bueno, si no estaba Scioli va a estar Claudia. Bueno, ¿qué hubiese votado Claudia? O sea, hubiese votado lo que se aprobó. Pero más allá de eso, lo que yo le decía... Parece obvio, ¿no? Pero hicieron tanto escándalo que hubiese votado su reemplazo. Sí, a la tarde no paraba de sonar mi teléfono y a la noche me buscaban todos los medios. Y yo le dije al primer medio algo que sigo pensando, ¿no? O sea, es opinable cuándo tiene que... Porque estos son los tipos de procesos administrativos que se conocen como procesos complejos, porque hay más de un poder en juego, ¿no? Entonces, ¿qué es primero? ¿Tiene que renunciar? ¿Cuándo? ¿Antes de que se expida el Senado? ¿Después? ¿Tiene que renunciar justo el día antes de que está el decreto? ¿O tiene que...? Bueno,
es opinable, pero no es justiciable. Claro. Esto es lo que yo quería dejar muy claro. Vos podés tener la opinión que quieras acerca de cuándo debería haber renunciado Scioli. Es más, le pedí al periodista que me eximiera de opinar a mí, porque yo le hubiera dicho que renuncie el 11 de diciembre, así yo subía de diputada y estaba en la apertura de sesiones ordinarias. O sea, yo tengo un interés subjetivo que no me permite opinar de cuándo tendría que haber renunciado. Yo le hubiera dicho cuánto antes, así subo yo, porque a mí me gusta mucho el rol de diputada. Claro. Yo ya he sido diputada y me gusta ejercerlo. Claro. Ahora, eso no tiene nada que ver con y ahí es donde a mí me llama la atención, porque podrían haber hecho una chicana, podrían haber dicho alguna cosa picante respecto de esto que es opinable. Pero de ahí a hacer todo un anuncio de que iban a presentarse a la justicia, los ponía en un pésimo lugar a ellos, los ponía en un lugar de desconocimiento de las leyes. Uh-huh. Justamente viniendo del radicalismo que siempre ha hecho gala de su apego al republicanismo. Y la verdad que siempre nos dicen que nosotros los peronistas somos los que no sabemos nada de leyes, de normas, que no estamos apegados a derecho. Y justo nosotros tenemos que enseñarles a ellos cómo era este tema. Así que bueno, de hecho ya el juez desestimó alguna denuncia que se había presentado. Y te consulto, ¿crees que es justamente por ignorancia o que hay también un poco de ser mal perdedor por ahí si se quiere, ¿no? Mira, los medios han hecho estragos en los últimos años. Estragos en el sentido de, y a veces la clase política compra esto, ¿no? Han hecho estragos en el sentido de generar la idea de que todo lo que es escándalo vende y te pone en la palestra. Vende, claro. Pareciera que a veces hay algunos dirigentes políticos que están más preocupados por producir títulos que por hacer lo que tienen que hacer. Así que me parece que ahí también tiene que poner las barbas en remojo el periodismo, las empresas de medios, porque hay que cuidar con cierta seriedad. Porque suponete que Mario Negri hubiera dicho lo que dijo. La pregunta que me hago también es ¿por qué le dieron tanto lugar en los medios? Claro. A mí, en términos ¿por qué lo fogonearon? Claro. ¿Por qué lo fogonearon? Si vos le preguntás al compañero mío que me va a hacer la prensa, va a decir, te vino bárbaro. Te vino bárbaro, tu entrada a la cámara es a toda orquesta. Todo el mundo va a hablar de... Claro. Ahora, la verdad, que hacerme famosa o hacerme conocida de esa manera no me interesa. Exacto. Así que me parece que a veces se buscan más los títulos que los procesos reales de gobierno. Y en base a lo que decís de los medios, la verdad que compartimos bastante, ya sea algunas notas o unas entrevistas que hemos tenido previamente, lo hemos charlado, pero a medida que pasan los años, esto continúa, digamos, es como que todos los medios representan ciertos intereses, o gran cantidad de medios representan ciertos intereses. En Argentina sigue habiendo una concentración muy fuerte de medios, claro, y sobre todo de intereses en relación a los medios. ¿Cómo se puede cambiar eso en una sociedad que ya los medios parecen ser algo tan importante para la comunicación con la gente o para el acceso hacia la gente? ¿Cómo lo cambiás? Yo creo que ahí ya entramos en una reflexión entre filosófica, doctrinaria, de reflexión sobre las instituciones, porque hoy los medios son un poder. Sí, claro. Son un poder. Cuando en algún momento en la década del 60 se dijo el medio es el mensaje, se estaba preanunciando esta época. Uh-huh. Y con lo cual me parece que tomar con claridad y con justeza, no voy a decir control porque no quiero decir eso, sino que el poder de la comunicación es un poder que tiene que estar adentro de los poderes, que una comunidad regula, que una comunidad gobierna, que una comunidad democratiza. Creo que se viene ese tiempo de pensar eso. Digo, yo creo que así como tiene que democratizarse el Poder Judicial y llegar a un voto democrático para el acceso, para acceder a ser juez de la nación o de las provincias, del mismo modo hay que pensar algún consejo que tenga que ver con los medios y que también sus autoridades se elijan democráticamente. Ya es un poder más, absolutamente desregulado en este momento. Uh-huh. Hay, por supuesto, hay regulaciones que los estados hacen, pero están totalmente sobrepasadas porque la tecnología se ha desplegado de una manera
exponencial. Sí, sí, totalmente. Y en base a eso, ¿crees que tiene que haber regulaciones sobre ciertas cosas o lo que se denomina la tecnología? Porque justamente tal vez vamos detrás de lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, que sí hubo regulación sobre, por ejemplo, medios digitales, sobre... Sí, por eso, insisto, es tanta la cantidad de regulaciones que habría que hacer y tanta la dinámica de esa tecnología que yo ya creo que hay que pensar en una unidad orgánica, en una unidad bastante propia de este tema. Bien. En el marco de los modelos, de las figuras o de la estructuración del Estado. Sí, sí. Porque ya sí, no porque te se ha alcanza, escapado, se ha escapado. Sí, ya no te alcanza con el ex Confer, digamos, bueno, no me acuerdo Sí, ahora. AFSCA. AFSCA, Sí. ¿es ahora? Sí, LAFSCA. AFSCA. Sí. Ay, pues yo me mezclo todas Sí. las siglas. Bueno, ya creo que... ENACOM, ¿no? ENACOM, tenés razón. Ya ¿ves? todo. Me Viste, parece ENACOM, claro. Y vos tendrías que estar más Sí, enterado que ENACOM, yo. ENACOM. Bueno, ENACOM, por eso, me parece que está totalmente excedido. Cualquier tipo de autoridad, de institución de ese tipo están excedidos y, bueno, ya iremos hacia otro modelo. Bien. Claudia, deuda externa. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional y los privados? ¿Se podrá llegar a un acuerdo para que la Argentina finalmente pueda salir? Mira, a mí lo que más me tiene como tranquila y además me enorgullece como fuerza política es la certeza de que están en el tema los mejores. O sea, nuestros mejores economistas, quienes han pensado nuestros programas de gobierno, quienes han reflexionado sobre estos temas, quienes han hecho propuestas sobre estos temas, son los que están hoy al frente de las negociaciones y esa negociación no está cruzada por ningún interés particular de las personas que están negociando. Que ese para mí fue el gran problema del periodo anterior, del gobierno anterior. Es decir, yo tengo la tranquilidad, ¿se pueden equivocar o no? ¿Pueden tener una mejor negociación o una negociación más débil? ¿Pueden acertarle en la negociación o en algún punto equivocarse? Pero yo estoy tranquila que son los mejores negociadores que podemos tener, porque son personas preparadas, que se prepararon toda la vida para esto, que tienen el tema absolutamente estudiado y que están haciendo lo que hay que hacer. Digamos, me parece que eso es una diferencia abismal respecto del gobierno anterior. Cuando hablas de intereses cruzados en el gobierno anterior y se ve lo que pasó con la deuda externa en estos 4 periodos de gobierno, con donde funcionarios había que son bonistas Exacto. de nuestra deuda. Exacto. Con funcionarios que han hecho Tenías ganancias. Información privilegiada para hacer ganancias. Pero aparte con funcionarios que desde su declaración jurada, no estamos hablando de rumores, desde su declaración jurada le expresan al pueblo argentino y al Estado argentino sus ganancias exponenciales durante el gobierno de Cambiemos, habiendo sido ellos funcionarios de la cartera económica. La verdad que es una burla. Habrá que hacer lo que haya que hacer también en materia de denuncia. Es importante eso, porque el presidente anunció en el inicio de sesiones que iba a generar una comisión o una comisión investigadora de lo que había pasado en estos 4 años de la deuda. ¿Te gustaría estar en esa comisión? Sí, claro que sí. En realidad es una comisión que está prevista en el propio decreto de Macri. Exacto. Es una bicameral que se está constituyendo. Hay dificultades para la elección de los... está habiendo en toda la constitución de comisiones problemas entre la alianza Cambiemos se ha roto en los hechos. Sí, eso está claro. Claro, entre el PRO y los radicales. Entonces ellos tienen muchas dificultades para designar a los miembros de cada comisiones y eso retrasa a veces la constitución. Pero la constitución de esa bicameral de seguimiento está prevista en el propio decreto de Macri y estamos en eso. ¿Y dónde? Pregunta, porque quiero ser un poco malo. ¿Dónde queda la coalición cívica en esa alianza que se está como quebrando? La verdad que no sé. No sé. Porque me parece porque hay que decirlo, Carrió fue una gran articuladora de esa alianza. Sí, pero ahora con su renuncia no sé cómo ha dejado a sus socios, muchas veces socios anteriores de la diputada Carrió fueron a otras fuerzas políticas. Eso ha sido una constante en la historia política de Carrió, que sus aliados en un momento estén en otra fuerza política en el momento siguiente. Así que la verdad que no lo sé. Y en base a las responsabilidades, viste que
en un momento el radicalismo y la propia coalición cívica, yo mismo le he preguntado a diputados de la coalición cívica acá y les decía, bueno, pasa esto con el país, las tarifas aumentan, y ellos siempre decían, nosotros no somos cogobierno, nosotros somos una alianza pero no gobernamos. ¿Vos crees que también la Unión Cívica Radical y la coalición cívica tienen cierto grado de responsabilidad en los 4 años de Macri? Pero perdón, era el... Pero ¿te acordás que decían eso? Pero lo habrá dicho alguno como una opinión personal. Vamos a los hechos. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires era radical. Claro, digo, Salvador. A ver, digamos, en todos los órdenes del gobierno había presencia y ni que hablar en el bloque de la Cámara de Diputados. O sea que los hechos me eximen de mayores explicaciones. Muy bien, muy bien. Sí, te quería preguntar por un tema que también por ahí queda tapado por esto de la epidemia de coronavirus, pero es el lockout del campo, ¿no? Digo, en esta semana ha habido paro de los principales productores agropecuarios por las medidas tomadas recientemente por el gobierno. También en la contracara hubo un verdurazo de la Unión de los Trabajadores de la Tierra que decían que justamente ellos repartieron 20.000 kilos para que se vea que la gente que realmente labura el campo no es la que está parando, pero bueno, lo cierto es que todo esto trae, por ejemplo, que la carne aumente hasta 40 pesos el kilo. ¿Cómo crees vos que va a seguir este conflicto que comenzó esta semana? Termina hoy jueves, ¿no? El paro, sí. Supuestamente. Mira, hoy. En primer lugar, varias cosas. En primer lugar, yo fui protagonista como diputada nacional de lo que fue el conflicto con la mesa de enlace en el año 2008, con lo cual recuerdo perfectamente el clima social que se vivía y el clima que se vivía en las cámaras, y no es el caso. No es el caso. Creo que toda la información, la sensibilización y la difusión que se hizo de información sobre el tema ayudó a dar una batalla cultural para que la gente no confundiera un lockout patronal referido a imposiciones, a retenciones, no lo confundiera con el campesino, el peón, trabajador del campo, ¿no? Y todos somos el campo. Creo que hemos ganado esa batalla cultural, por lo cual el conflicto se redujo a quienes tienen efectivamente interés en la materia impositiva y que no quieren pagar determinados impuestos. Eso en primer lugar. Así que me parece que tiene un grado de desarrollo y por fuera de coronavirus. Lo hubiera tenido también así de bajo si no hubiera aparecido el tema de coronavirus. Me parece que tiene un impacto menor, mucho menor respecto de lo que fue el conflicto del 2008. Sí, de hecho, creo que Alberto Fernández dijo él mismo que esto no es la 125 no, y que no para estamos nada, en el... para nada. Y después, por eso se abre la Federación Agraria también. La Federación Agraria se abre, sus bases le piden abrirse. Hubo llegada de granos al puerto de Rosario en cantidades normales. Se cargaron granos en el puerto como en días, en cualquier otro día. Con lo cual me parece que estamos ante un conflicto totalmente menor. Bien. No lo quiero, cuando digo menor, no quiero minimizarlo, no quiero decir que no hay que atenderlo, no quiero decir que no haya que seguir dialogando. No, pero que la palabra no es el campo, claro. Es un pequeño sector, tal vez de los más poderosos. Claro, es un sector muy poderoso del campo que tiene conflictos respecto de cómo el Estado argentino quiere hacer retenciones sobre esas ganancias. Bien. Si uno lee el decreto, uno encuentra que una cantidad de retenciones han bajado y que han subido solamente aquellas referidas a los granos más importantes en términos de ganancias. Básicamente las hojas. Sí, las hojas, sí. Atendiendo también el caso de los productores más chicos. O sea, la verdad que el decreto muestra todos los aprendizajes que nos ha dejado la 120, desde la 125 en adelante, todo lo que hemos aprendido está visto y está expuesto en el decreto. Así que no creo que haya mayores inconvenientes en que la gente no entienda claramente y cabalmente lo que está pasando. Perfecto. Y entonces podemos decir que el incremento que se ve en los mostradores es directamente gente que aprovecha la situación para tratar de sacar algún rédito extra. Mira, vos sabés que lo de la suba de precios y la remarcación de precios es un tema que sí nos preocupa y casi te diría que nos preocupa más que el conflicto del campo en sí, o del lockout patronal, para ser más precisa, ¿no? Porque la verdad
que hay como una cultura de la remarcación por el tema que sea. Sí, sí, por De cualquier... coronavirus, el porque dólar, cantó el lo que pájaro, sea. porque... Y cuando ese problema Es que verdad. dio lugar a la Es remarcación verdad. se retrotrae, no No se da vuelta. retrotrae la remarcación. La verdad que hay una cultura de la remarcación que va a ver que sí ahí tener medidas inteligentes y medidas creativas para terminar con lo que yo creo que ya es una costumbre argentina. Claudia, la última que te hacemos para liberarte y agradeciendo tu tiempo es, ¿qué temas te gustaría poner en agenda en el Congreso? Mirá, dos me preocupan por mi militancia, que tienen que ver con la niñez, sobre todo la niñez en situaciones de pobreza. Más de la mitad de los niños en Argentina viven bajo la línea de pobreza, y esto no es un tema de agenda de los medios, y hay que ponerlo en valor. Se ha designado recientemente a la defensora de los niños, y hay cantidad de organizaciones de niñez en el país a las cuales habría que apostar. Y justamente como creo que hay que apostar a los centros juveniles, a las casitas del niño, a los jardines maternales, a los jardines comunitarios, creo que hay que apostar a esa organización barrial. También otra de mis temas va a ser todo lo que tenga que ver con fortalecer esas organizaciones y no generarles pesadas cargas impositivas o burocráticas. Bien. Claudia, gracias por venir a Radio Sónica. Un placer, como siempre. Éxitos en la gestión. Bueno, muchas Éxito gracias. en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Claudia Bernaza, aquí en El Arranque. El arranque. Lo más destacado de la política, la economía, el deporte y el espectáculo. El arranque. En las mañanas. En las mañanas de Radio Sónica. De Radio Sónica.